Hola familia, buenas noches. Ya estamos listos para la lectura de el día de hoy, 19 de mayo. Así que vamos a continuar con esta disciplina de lectura en la Biblia, porque es de mucha bendición para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a la lectura. Dice como título, Amasías, rey de Judá, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Joadá. Amasías obedeció a Dios, aunque no lo hizo con sinceridad. Cuando Amasías llegó a ser un rey muy poderoso, mató a todos los que habían asesinado a su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, sino que obedeció la ley de Moisés que dice: los padres no deben morir por culpa de sus hijos, ni los hijos deben morir por culpa de sus padres. Cada persona debe morir por su propio pecado. Amasías derrota a Edom. Amasías planeaba atacar a los habitantes de Edom, por lo que mandó llamar a todos los hombres mayores de 20 años que pertenecían a las tribus de Judá y de Benjamín. Los organizó de acuerdo a sus familias y los puso bajo las órdenes de los jefes del ejército. Eligió un total de 300,000 de los mejores soldados, muy hábiles en el uso de lanzas y escudos. Además, contrató a 100,000 valientes soldados del reino de Israel que pertenecían a la tribu de Efraín y les pagó 3,300 kilos de plata. Sin embargo, un profeta le trajo este mensaje al rey: Dios no te ayudará si usas a esos soldados de Israel. Dios es el que concede la victoria o castiga con la derrota. Si tú insistes en reforzar tu ejército con la ayuda de ellos, Dios hará que tus enemigos te derroten. Pero Amasías le respondió: Si les pido que se vayan, no recuperaré los 3,300 kilos de plata que les di. El profeta le aseguró: Dios te dará mucho más que eso. Entonces Amasías mandó de regreso a los soldados de la tribu de Efraín. Ellos se enojaron muchísimo y en su camino de regreso invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Ben-Horón. Mataron como a 3,000 personas y se llevaron todas las pertenencias. Luego regresaron a sus casas. Mientras tanto, Amasías se llenó de valor y acompañado de su ejército fue al Valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Edom. A otros 10,000 se los llevaron presos a la cima de una roca alta y desde allí los encerraron abajo. Todos murieron estrellados contra el suelo. Luego Amasías regresó a Jerusalén y, como se llevó consigo varias imágenes de dioses falsos, comenzó a adorarlos y a quemar incienso en su honor. Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él: ¿Cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraba? Todavía estaba hablando el profeta cuando el rey le interrumpió diciendo: no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Por último, el profeta le dijo: a pesar de lo que has hecho, no quieres escucharme. No hay duda de que Dios te ha abandonado y de que vas a destruirte. Después de consultar a sus consejeros, Amasías le envió un mensaje a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez, un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó el arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre, ni para ti ni para Judá. Amasías no le hizo caso a Joás y, como había adorado a dioses de Edom, Dios decidió castigarlo y permitió que sus enemigos lo derrotaran. El rey Joás no tuvo más remedio que enfrentarse a Amasías en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Y los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-Edom, y también se adueñó de los tesoros del palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá.
Algunos hombres planearon matar a Amasías en la ciudad de Jerusalén, porque él se había olvidado de Dios. Entonces Amasías escapó a la ciudad de Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Osías, rey de Judá. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 52 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elat y la volvió a hacer parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar, amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gat, Jabnia y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes, que también en Gurbal y también a los meunitas. Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Osías. Osías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado, tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, pues tenía un gran número de soldados, estaba bien organizado y tenía las mejores armas. El comandante Ananías les ordenó al secretario Jael y al asistente Maasías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2,600 jefes de familia al mando de 307,500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y ondas que Osías mandó hacer. Además, Osías les ordenó a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderosa a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías desobedece a Dios. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Luego llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más, y con mucho valor se le enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros, los sacerdotes, podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón, y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey. Así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar, a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes, se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo, y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue un leproso, y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Toda la historia de Osías está escrita en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio de los reyes, pero no fue enterrado en la tumba de los reyes porque había muerto de lepra. Luego Jotam, su hijo, reinó en su lugar.
Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Jotam obedeció a Dios en todo y aunque siguió el ejemplo de su padre Osías, no se atrevió nunca a quemar incienso en el templo. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando a dioses falsos. Jotam hizo construir el portón superior del templo de Dios y se dedicó a la construcción de la muralla del monte Ofel. Además, construyó ciudades en las zonas montañosas de Judá y torres y fortalezas en los bosques. Derrotó en batalla al rey de los amonitas y durante 3 años seguidos los amonitas le pagaron un impuesto anual de 3,300 kilos de plata, 1,000 toneladas de trigo y 1,000 toneladas de cebada. Y como Jotam se comportó como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. La historia de Jotam y sus batallas y la manera en que vivió está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Y esa es la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga. Sigamos con esta hermosa disciplina. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.